Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una revisión y análisis de una aplicación llamada Borneo Schematic. Cabe mencionar que este es un programa de pago, así que primero debes adquirir la licencia. Vamos a ir entonces a descargar este programa y para eso simplemente vamos a ir al navegador, preferiblemente en Google, y vamos a escribir Borneo Update y vamos a entrar en esta página que dice www.updateborneo.com. Entramos ahí y actualmente vamos a tener que descargar esta versión de acá, esta que dice Setup Borneo Schematic, y nos va a dejar este archivo zip. Lo que vamos a hacer es tener algún programa para descomprimir, sea WinRAR o 7zip, y le vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Ahora sí nos va a dejar el instalador y lo vamos a instalar como administrador. Vamos a elegir el idioma, en este caso español. Simplemente le damos siguiente, dejamos todo como está y esperamos que se instale. Ok, aquí al finalizar le dejamos esa casilla para que automáticamente se inicie el programa. Ahí vemos, ya se inició. Yo acá tengo un usuario y una contraseña registrados, pero voy a registrarme para hacer el ejemplo. Aquí entonces en usuario vamos a escribir un usuario, algo sencillo. Vamos a escribir por ejemplo demo Borneo TechGN. Ok, todo en minúscula y algo muy sencillo. Puedo utilizar incluso TechGN y un número, pero no tratar de poner muchos caracteres ahí especiales. Ok, acá ahora en correo voy a escribir mi correo y aquí en el número entonces voy a escribir el número sin utilizar el más, 2 ceros al inicio, y luego sí coloco el código de mi país, por ejemplo en este caso 593. Ok, seguido entonces de mi número de celular, luego del código del país. Ok, entonces aquí voy a elegir una contraseña. También voy a poner una muy sencilla. Realmente nadie me va a hackear, así que voy a escribir una contraseña muy sencilla con letras y números, pero algo sencillo. Y en código de activación entonces voy a pegar mi código que ya tengo, o lo voy a escribir el código de la licencia que he adquirido. Muy bien, entonces ahí le voy a dar en Register y me va a decir esta opción de acá que dice, simplemente le voy a dar en Yes. Al darle Yes, espero que me arroje otro mensaje y aquí dice que ya el registro fue exitoso. Simplemente le doy en OK, le doy en Login, porque ya aquí automáticamente me ha guardado el usuario y la contraseña que acabo de registrar. Muy bien, en iniciar tarda menos de un minuto y aquí entonces ya tenemos lo que es la interfaz del programa. Aquí podemos ver el usuario que yo he escrito, ¿ok? Y el tiempo que tengo. Esta licencia se la voy a enviar a alguien para que la aproveche, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es la interfaz del programa. Aquí nos dice los archivos que están actualizando diariamente. Vemos aquí la fecha. Esto es muy bueno ya que es una actualización bastante grande. Aquí por ejemplo vemos más de 5 archivos que han subido únicamente el día de hoy. Entonces esto sí es una brutal actualización. Ok, tenemos por acá lo que es el servidor, que eso también lo podemos ver al principio cuando entramos, y simplemente esto es para por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica nos encontramos más cerca del servidor de Estados Unidos, entonces por lo que al conectarnos en ese servidor podría ser más rápida la conexión con el programa. Ok, lo que sería abrir un archivo podría ser mucho más rápido porque estamos en un servidor más cerca, ¿no? Sin embargo, yo he utilizado los dos y funcionan bastante bien. Entonces de este lado tenemos acá lo que es el contenido. Tenemos una parte por acá que es lo de los esquemáticos, lo que hemos venido viendo. Ok, vamos a abrir un layout del A515 y tenemos aquí el layout, ok, separado, simplemente el layout solo. Ok, podemos abrir también lo que es el esquemático. En este caso el esquemático también incluye el layout. Ahí está el esquemático con el layout. Tenemos también un bloque de diagramas, ok, tenemos también un manual de servicio. Pero ya sabemos nosotros que con el esquemático prácticamente podríamos solucionar muchas fallas, ya que esa es la mayor información que podría yo tener. Muy bien, entonces nos vamos acá. También tenemos lo que son los bitmap. Adicional, vamos a simplemente mencionarlo, que tenemos algunos esquemáticos de laptop, de PC y de monitores. Así que puede que nos sirva para algo. No sé si esta información sea muy actual o no sea tan actual, pero ahí está. Tenemos acá algo que han incluido nuevo. Simplemente ahora solamente hay un archivo, que esto es algo un poquito más avanzado, así que no lo vamos a tocar. Pero ahí tenemos ese otro contenido, ¿ok? Y por acá tenemos otra parte bastante interesante que nos ayuda mucho cuando estamos iniciando, ya que si por alguna razón a nosotros se nos dificulta hacerle seguimiento a una línea, que aunque eso ya lo vimos en el video anterior y vemos que no es tan difícil, sin embargo, si aún se nos hace difícil, podemos utilizar la opción de Hardware Solution para hacer seguimiento de líneas en puntos específicos. Claro, esto de acá es un seguimiento a una línea de una manera básica, no nos va a decir qué es lo que vamos a hacer exactamente, pero sí nos va a decir las líneas que están involucradas con ciertos sectores. Entonces vamos a hacer el ejemplo que vamos a abrir acá un equipo de la marca Motorola. Vamos a abrir por ejemplo un Moto G7 Play y vemos acá que nos despliega muchas opciones, ¿ok? Nos despliega muchas opciones. ¿Qué quiere decir todas estas opciones? Bueno, vamos a ir una por una. Tenemos acá On Off Volt. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el voltaje del botón de encendido
y del botón de volumen, y aquí vemos dónde se encuentran esas líneas. Luego nos coloca acá el nombre de la línea, volumen arriba, volumen abajo y el botón de encendido. Nos dice a dónde tiene comunicación. Aquí vemos con un test point, vemos acá que tiene comunicación con este componente, que no nos dice qué componente es, pero ya tenemos la placa, ¿no? Y vamos a ver si es una resistencia, si es una bobina, que es en este caso. Yo puedo ya darme cuenta que es una resistencia, ¿no? Obviamente ya por experiencia la configuración del botón de encendido. Y luego de acá dice que atraviesa la resistencia y que se va hasta este sector, que muy seguramente es el PMIC, ok. Aquí atraviesa un diodo y luego regresa acá, ok, al PMIC. Ahí vemos entonces el seguimiento de la línea. Nos dice específicamente en qué pad entra, el nombre, de una manera mucho más intuitiva. Claro, no nos dice qué vamos a hacer, pero ya aquí nosotros podemos hacer un seguimiento, ¿no? Si por ejemplo tenemos acá la línea abierta, sabemos que tendríamos que revisar los componentes en serie, porque pudieron haberse roto, como vimos en el ejemplo de la clase anterior. Entonces, tenemos esa parte de ahí. Vamos a pasar acá ahora a otra. Tenemos aquí lo que es, que vamos a ver todo lo que tiene relación con el audio, ¿ok? Lo que es el altavoz, el auricular o el receiver y el micrófono. Vemos acá con qué circuito tienen relación. Vamos a ver el nombre de las líneas y claro, vamos a ver las líneas principales, ¿ok? Las principales del equipo. Aquí este equipo, por ejemplo, tiene otras líneas que en algunas son tierras, ¿ok? Que sin embargo son importantes, y otras pueden ser activaciones que tal vez no estén aquí. Pero también, claro, eso es algo un poco más avanzado. Pero como básico esto nos va a servir muchísimo, y más si estamos iniciando, porque podemos hacer el seguimiento fácilmente. Ok, tenemos acá otra parte que es de LCD Light, que es del backlight de la pantalla en el caso de que tenemos pantallas LCD, lo que es la parte de la luz. Ok, aquí vemos el conector FPC donde se conecta el display y vemos las diferentes líneas, los componentes que tienen relación. Ok, ahora para no hacer tan largo el video les voy a ir diciendo qué significa cada una de estas cosas, que realmente está en inglés, pero básicamente dentro de todo eso vamos a encontrar igual que esto acá, la línea especificada, un color bastante intuitivo, ok. Esta parte de acá que tiene que ver con el manos libres, tenemos acá algunos voltajes de entradas y salidas, ok, de lo que puede ser el sector del PMI, puede ser el sector de la memoria, dependiendo de la investigación que hayan hecho acá ellos en ese celular, ok. Tenemos acá una parte que vamos a abrirla solo para ver, porque básicamente nos especifica todos los componentes de la placa, o al menos la mayoría de los componentes grandes. Muy bien, vemos acá entonces una parte de la placa, y esto si estamos iniciando genial, porque nos va diciendo, ya vamos conociendo lo que es por ejemplo un amplificador de 3G, un códec de audio, un conector de la cámara frontal, el slot o la bandeja del SIM 1, 2 y de la SD card o de la tarjeta de memoria, ok. Vemos acá un PMI que si lo buscamos vamos a darnos cuenta que es un IF-PMIC. Aquí el circuito de LCD Light, que sería del backlight, lo que controla la luz. Acá los coloca como chipset, pero esto básicamente es el CPU. Vemos acá una memoria que no es MMC, seguramente porque esta es una memoria de memoria RAM y memoria de almacenamiento al mismo tiempo, así que no es MMC. Eso puede ser un poco a veces confuso aquí, pero es un tema que posiblemente lo vamos a poder ver en un curso más avanzado. Muy bien, y así entonces nos va desglosando muchas partes o muchos componentes de lo que es un equipo. Muy bien, tenemos acá entonces lo que sería las líneas principales relacionadas con la cámara, con la SIM card, unos voltajes que ingresan al CPU, las líneas principales de la cámara trasera, las líneas principales del Bluetooth, del Wi-Fi del GPS, las líneas principales de la radiofrecuencia, esta parte de acá que tiene que ver con lo que es la huella, con el sensor de huella, esta parte de acá que tiene que ver con la imagen del equipo, porque una cosa es la luz o la iluminación y la otra es la imagen, ok. Entonces esta es la parte de la imagen. Tenemos acá lo que es la parte del touch, que también es de la pantalla, ¿no? Pero es la parte táctil. Y tenemos acá para fallas de carga, las líneas principales en un circuito de carga de la tarjeta SD card. Y tenemos acá los voltajes de la memoria, que en este caso nos coloca MMC o UFS, pero es otro tipo de memoria que vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces esas serían todas las partes, todas las líneas que podemos encontrar. Líneas principales, no son todas las líneas, pero sí son las principales y nos va a servir, ¿ok? Nos va a servir para realizar muchos seguimientos de líneas de manera mucho más fácil. Incluso yo lo utilizo mucho porque a veces me facilita, me ayuda, me ahorra el tiempo de con el esquemático, que es un poco más complicado estar buscando el punto por punto. Acá ya de una vez con una imagen me dice dónde tengo relación con esa línea en ciertos componentes. Muy bien, y tenemos acá dentro de la misma carpeta del equipo otra carpeta. A veces viene en una carpeta o a veces viene en un solo archivo. Esto depende si las medidas han sido tomadas con varios multímetros. Cuando vemos acá vemos la medida tomada con 4 diferentes marcas de multímetros. Acá vemos, vamos a abrir este que es el que yo uso.
Y vemos acá entonces estos valores de referencia que han sido tomados con un multímetro, este de acá, el Sunshine DT17N, y vemos que es una medida de referencia en escala de diodos. Aquí nosotros vamos a ver lo que son valores de referencia que también nos va a servir en el diagnóstico. Vemos acá los valores de referencia ya tomados de otra placa que funcionaba correctamente, ¿ok? Así de varios sectores. Entonces esto también es bastante bueno. Muy bien, entonces eso básicamente es lo que es el sector acá del Hardware Solution. Tenemos muchos modelos acá, muchas marcas, que nos va a facilitar una, en lo que es un poco a veces la interpretación del esquemático, y dos, es que a veces no tenemos esquemáticos, pero sí tenemos acá algún Hardware Solution. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí del A02, vamos a abrirlo y tenemos acá toda esta información. Incluso aquí hay información hasta de la subboard. Ok, miren, acá hay subboard. Esto está bastante completo. Y tenemos acá muchas líneas que no hay en lo que es en la parte de esquemático, porque simplemente no hay esquemático para este equipo. Si nosotros nos vamos acá a Samsung y buscamos A02, ahí es layout, manual de servicio y un bloque de diagramas. Ok, no hay un esquemático para hacerle seguimiento a las líneas. Así que esta parte de aquí nos va a ayudar muchas veces. Claro, hay ocasiones en las que acá no hay un modelo, pero sí está en esquemático. Entonces sí nos va a tocar utilizar un esquemático. O hay veces que solo hay bitmap y así, ¿no? Es información que podemos ir complementando una con otra. Ahora vamos a ver funciones. Acá ya vimos esa función bastante agradable, bastante intuitiva, bastante cómoda. Y vamos a ver otra función cuando estamos ya con el seguimiento de líneas, con todo eso que tiene que ver más con los esquemáticos directamente. Y tenemos acá esta parte de lo que es el bitmap. Vamos a abrir acá un bitmap, en este caso de un equipo Samsung. Vamos a abrir acá y tenemos acá dentro del bitmap muchas opciones. Lo que tenemos, por ejemplo, es que, bueno, ya sabemos acá que se ilumina, ¿no? Lo que tiene en relación. Pero adicional tenemos acá esto que le hace seguimiento a la línea. O sea, nos aparece una línea que nos dice dónde más tiene comunicación. Esto porque, por ejemplo, yo puedo estar acá. Vamos a tocar otro punto y a veces se me puede hacer difícil encontrar ese otro punto donde tienen relación, pero yo activo esto y ahí ya me señala de una manera mucho más fácil. Otra forma de saber qué componente estamos tocando es esta que tenemos acá. Le damos clic acá en máscara select y cuando tocamos un componente nos dice con qué otros componentes tienen relación. Pero a mí en lo personal me gusta más esta opción de acá, ¿ok? Porque de esa manera, así como lo dice aquí, puedo hacerle un rastreo más directo a la línea, sin menos invasión con colores que tal vez me dificulte en la vista. Muy bien, tenemos esa opción, ¿ok? Y tenemos esta otra parte de acá que cuando la habilitamos entonces y tocamos un circuito y ese circuito existe en la base de datos de componentes compatibles del programa, nos arroja acá qué equipos pueden tener ese mismo componente. Por ejemplo, aquí vemos que este IFPMIC lo puede tener el A30S, el A31, el A71, el A20, el A21S, ¿ok? El A40 y aquí una lista de equipos que lo pueden tener, ¿ok? Aquí habría otro bitmap porque claro está que obviamente esa información no la tienen todos los equipos, ¿ok? Entonces no está habilitada en todos. Vemos que no me carga en lo que es en este equipo, pero en este de acá si me carga y en otros también me va a cargar, ¿ok? En caso igual de que yo no encuentre ese componente, puedo intentar buscar acá en componente compatible, ¿ok? Aquí escribiría la nomenclatura del componente, la nomenclatura que me sale encima escrita en el circuito, la que vemos ahí en el microscopio, ¿ok? Esa la escribimos acá, por ejemplo, PMI 632, le damos ahí en buscar y nos va a aparecer una lista de equipos que tienen ese componente, ¿ok? No solamente de un equipo Samsung, sino de todas las diferentes marcas. Muy bien. Entonces tenemos esa parte de acá. Por ahora, bueno, no funciona del todo bien, pero sí tenemos acá esta que sí funciona bastante bien. Ok. Tenemos por acá algunos otros detalles, como por ejemplo cuando nosotros tocamos por acá un componente, aquí nos arroja algunos detalles como el nombre del componente, pero bueno, eso es algo que ya vemos acá. En algunos otros equipos hay información un poco más completa y nos dice de una vez el nombre de la línea. Acá por ejemplo nos dice la línea VBAT, es decir que esta sería la línea VPH Power. Aquí ya pierde el nombre. Pero bueno, esta es una información que a veces se puede tener. Ahora, otra opción que nosotros tenemos acá es que si yo me voy al esquemático, ok, dejo mi mapa abierto, el que quiero utilizar, me voy al esquemático, ok, abro el esquemático del mismo modelo de bitmap y para yo no estar usando acá el layout, utilizo entonces el bitmap y lo que voy a hacer será darle aquí en esta opción donde dice combinación, ok, habilito aquí también combinación y habilito acá y se me divide la pantalla y de un lado me coloca el layout y del otro el esquemático. ¿Para qué me va a servir esto? Que yo hago zoom aquí en mi bitmap, hago clic acá y me indica acá dónde está esa bobina en el esquemático. Si yo presiono otra acá me va indicando
Si presiono, por ejemplo, de este lado, aquí vemos la bobina. Ok, vemos acá por ejemplo el CPU, ahí ya me lo indica en el layout y me busca los diferentes sectores donde puede estar el CPU. Entonces de esta manera puedo trabajar un poco más cómodo, ok, sin necesidad de estar ubicando el layout en una página o el esquemático en otro. Muy bien, entonces tenemos esa función de ahí. Otra función, por ejemplo, acá en el layout sería, por ejemplo, cambiar los colores si no me siento cómodo con los colores que estoy utilizando. Tenemos aquí lo que es el zoom en la ruedita, ok. Bueno, esas son las funciones que tenemos actualmente. Alguna otra opción por ahí realmente no sería tan útil, ¿ok? Porque, ¿a qué me refiero? Es que son opciones como que están de más. Un ejemplo, yo acá estoy tocando esta bobina, ¿ok? Si yo le hago aquí un rastreo, puedo ver hacia dónde se comunica, ¿no? Igual si habilito lo que es esto, también puedo ver. Entonces, lo que yo les digo es que está de más es, por ejemplo, acá me sale una lista de los componentes que tienen relación con esa línea que yo estoy tocando, pero básicamente es lo mismo, ya yo lo estoy viendo aquí visual. Ahora aquí me lo coloca en texto. Entonces, pienso que es algo que es innecesario, ¿no? Ya aquí lo estamos viendo. Hasta ahí tenemos esas opciones. Ok, y acá, esta de acá, si nosotros le damos clic, básicamente se desaparece lo que es la barra de búsqueda y nos hace más amplio el archivo que vamos a trabajar. Le damos clic acá otra vez y bueno, nos devuelve acá al buscador. Básicamente eso entonces puede ser el resumen, un resumen con las herramientas que se pueden utilizar para realizar el diagnóstico en un equipo. Nos vemos en la siguiente